decía que el Congreso ya tiene propuesta la selección y elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Y hemos visto, y en este programa hemos presentado varios extractos de algunas preguntas de los congresistas a los postulantes que no necesariamente son materia de un juez constitucional, o lo que se escucha comúnmente, o como se escucha comúnmente, a un magistrado del Tribunal Constitucional. Es también un juez constitucional y es el más alto cargo en una institución en el Estado, y por lo menos en resolución de temas constitucionales. Vamos a conversar con el abogado constitucionalista Luciano López y con Úrsula Indacochea, que es directora de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso en Washington. A los dos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por esta entrevista. Hola Jaime, buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, les decía entonces, y ya es sabido públicamente, que se han propuesto el 7 o el 8 de julio elegir a los 6 jueces constitucionales del tribunal. Y la verdad, podríamos empezar con la conformación de la comisión encargada. Bueno, el señor Rolando Ruiz es el presidente, José Vega Antonio, el vicepresidente, Tania Rodas de APP, María Cristina Retamoso del FREPAP, Dieter Columbus de Fuerza Popular, Luna Morales de Podemos, Jorge Luis Pérez de Somos Perú, César González Tuanama de Centralización Democrática, Jim Ali Mamani Barriga de Nueva Constitución. Y la verdad, como decía también, habían preguntas sobre SUNEDU, sobre la evolución de los fondos de las AFPs, si los medios de comunicación priman los intereses económicos, en fin, una serie de preguntas que no necesariamente se condicen con el trabajo, directamente hablando, de un juez constitucional o de un magistrado del Tribunal Constitucional. Úrsula, le pregunto esto también porque no es solo la forma como se ha desarrollado este proceso, sino también lo que comúnmente se llama la legitimidad del proceso. ¿Cuánto usted ve de ello en esta selección? Bueno, gracias por la pregunta. Creo que la legitimidad ya estaba bastante golpeada, pero creo que ya estamos en un escenario que hemos superado esa falta de legitimidad. ¿Cuánto? Muchísimo. Ahora está muy claro que los principales reclamos que se han judicializado en relación al tema electoral y otros que han quedado pendientes del Congreso se van a resolver por el siguiente tribunal. Hay muchos intereses políticos y para mí eso no es una garantía de que se vaya a elegir en base al mérito. O sea, se está primando, según entiendo en tu análisis, incidentes o issues, digamos, de la coyuntura que podrían estar conectados a intereses políticos que incluso algunos no sabemos, ¿no?, de una elección o en una elección que más bien debe tener un espíritu a futuro, ¿no? Pensar en el largo plazo y que estos jueces pues tengan la absoluta independencia, e insisto con el término legitimidad, para su mandato. Y lo que nos dices es que eso no necesariamente está ocurriendo, ¿no? Sí, además se suele separar normalmente las elecciones de altas cortes de las elecciones políticas, ¿no? Eso es como una buena práctica, no deben estar juntas por distintos motivos. Uno, porque la ciudadanía no puede seguir con la misma atención ambos procesos y darles la importancia que merecen. Entonces, mientras la atención está en lo político, electoral, lo otro va avanzando silenciosamente, ¿no? Claro. Y segundo, porque se mezclan los intereses políticos. La fuerza política que va de salida trata de asegurarse de dejar a alguien que digamos, no lo vaya a dejar tan mal cuando pierdan el poder. Luciano, lo que atendías tú con mucha severidad es la selección versus la elección. Y ahí, ciertamente, en la selección, pues, terminamos naufragando en esta clase de preguntas que nos hace acordar a esas preguntas de cómo se prepara el arroz con pato o cosas así. Pero en este caso se han hecho preguntas, digamos, que no necesariamente revisten el trabajo en sí mismo de un magistrado del tribunal. Pero parece que vamos inevitablemente a la elección. ¿Con qué legitimidad? Y quiero insistir en eso porque eso va a ser fundamental en la discusión a futuro. Se va a tener una galería de nuevos magistrados aparentemente, pero ¿cómo estos se van a sostener en el tiempo? Es decir, es un tema muy complejo el que está por, digamos, resolver el Congreso, ¿no?
Bueno, gracias, Jaime. Ante todo, creo que es importante dejar claro de que el tema de la legitimidad está articulado al asunto de la neutralidad o la imparcialidad de los jueces. Porque, el modelo peruano, y no solamente lo digo yo, lo dice el propio Tribunal Constitucional, para todos los que nos ven en tu tan sintonizado programa, que quieran ser curiosos y revisar la sentencia de disolución parlamentaria, famoso caso. Este propio Tribunal Constitucional dijo muy claramente, a la vez de comparar las formas de selección y de elección de magistrados en América Latina y en el mundo, de que nosotros tenemos un sistema en el cual ha puesto todas las llaves en manos del Parlamento. Entonces eso repercute e impacta per se, por diseño constitucional, en el tema de la legitimidad con la neutralidad e imparcialidad de los jueces de esta alta corte. Es curioso cómo el reglamento de selección, Jaime, hace alusión a una serie de documentos que justamente grafican el estándar de buenas prácticas, como ha dicho la doctora Indacochea. Y uno de esos documentos, por ejemplo, que es del Consejo de Derechos Humanos, un documento de marzo del 2009, justamente señala lo riesgosa que es la participación del Poder Legislativo en el nombramiento de funcionarios judiciales. Entonces, claro, si estos altos estándares señalan eso, articulando con lo que acaba de decir la doctora Indacochea, entonces, ¿cómo se les ocurre, perdón la expresión, pero cómo se les ocurre que en medio de esta coyuntura, en vísperas de entregar el mandato, van a ponerse a elegir magistrados del Tribunal Constitucional sin tomar en cuenta, o no querer tomar en cuenta en realidad, que hemos pasado por una serie de turbulencias en la propia elección que llevó a este mismo Parlamento a tener que parar este proceso con estos mismos miembros de esta comisión especial, luego que ocurrió el fallido gobierno del señor Merino? ¿O me equivoco? ¿O ellos mismos no declararon ante la opinión pública que no era el momento de elegir y que juraron y prometieron que mejor iban a parar este asunto? Sí, lo recuerdo muy bien. El señor Rolando Ruiz, que es el presidente de la comisión, dijo aquí que ya se terminaba todo, que no, la legitimidad y todo lo demás, ya no hay tiempo, vienen las elecciones y se acabó. Exactamente. Entonces, ¿a qué voy? Si justamente estos mismos estándares internacionales, citados por el propio reglamento de selección, establecen de que esta fórmula constitucional, no solamente peruana y algunos otros países que tienen estas fórmulas un tanto riesgosas del poder político metido en la selección de magistrados, entonces con mayor razón es que ellos debían tomar en cuenta esta coyuntura para no tener que arriesgarse y en realidad ponernos en riesgo a nosotros los ciudadanos de poder contar con magistrados del Tribunal Constitucional, un órgano tan importante que a su vez ha impactado directamente en la neutralidad. Ahora, Úrsula, le quiero hacer una pregunta, digamos, a bocajarro para que nuestro público pueda tener una idea sencilla y directa, ¿no? En estas condiciones, tal y como se está desarrollando este proceso, y que lo anuncian por todo lo alto, va a tener un desenlace el 7 de julio, ¿cuáles son los riesgos de elegir a magistrados del Tribunal Constitucional así? Los riesgos son perder ese organismo como un organismo de control. Ese es un riesgo alto, ¿no? Le estamos entregando a un controlado, un controlado, la llave, la potestad de elegir a su controlador, y además es un controlado totalmente descontrolado, porque pues está adoptando medidas, tratando de imponer reformas constitucionales, digamos, partiendo legislaturas, interpretando figuras como la cuestión de confianza, usando figuras, digamos, que son, digamos, cuestionables desde el punto de vista constitucional y que en una normalidad un tribunal constitucional, digamos, razonable, las podría anular, pero un tribunal constitucional cooptado políticamente las va a dejar pasar y vamos a tener esas normas sobreviviendo en nuestro sistema por mucho tiempo.
Eso es un grave peligro. Ahora, Luciano, completando el bosque, digamos, ¿no? Tenemos esta elección del 7 de julio de magistrados del Tribunal Constitucional, pero no hay que dejar pasar tampoco la censura que se va a discutir mañana de la presidenta del Congreso. La mesa directiva se va a descabezar, aparentemente es lo que se anuncia, si la censura prospera, a la mesa directiva del Congreso. Y, digamos, de añadido o por añadidura también está ahora una censura a la presidenta del Consejo de Ministros. Es decir, si juntamos estos hechos que ocurren en un mismo Parlamento, elegir magistrados del TC, descabezar a la mesa directiva y, como digo, de taquito a la presidenta del Consejo de Ministros, ¿tú ves todo envuelto en una sola sintonía, en un solo pentagrama? Bueno, en política nada es casualidad, ¿no? Entonces, definitivamente creo que tomar el Tribunal Constitucional es un torreón clave y que lamentablemente, otra vez, perdóname que insista, pero es que tiene que ver con un perverso diseño constitucional que ha puesto todas las llaves en manos del Parlamento. Y para no salirme del tema, pero vincularlo con lo último que dijo la doctora Indacochea, fíjate, Jaime, todo esto está aconteciendo en la cuarta legislatura, ¿no? Y la cuarta legislatura tiene justamente una demanda de inconstitucionalidad, 3, que tengo el honor de patrocinar, de 3 colegios de abogados, el Colegio de Abogados del Ayacucho, Lambayeque y del Santa, que están en el Tribunal Constitucional y que invalidaría cualquier cosa que se apruebe en la cuarta legislatura, incluyendo la elección de magistrados. Entonces, ¿los magistrados que elijan son los que van a resolver esto? Y la otra cuestión, todo esto que estás comentando, ¿cómo van a hacer con esto de la censura? Porque creo que lo de la censura es lo único que, si es que se les ocurre descabezar a la actual mesa directiva, salvo que quieran acortar algún tipo de plazo, es lo único que haría que difiera el plazo, o al menos no el plazo, sino la fecha que entiendo han fijado para poder elegir magistrados. ¿Por qué lo digo, Jaime? Porque si censuran a la mesa directiva, según el reglamento del Congreso, se produce la vacancia de esos cargos. Y cuando ocurre la vacancia, tiene que haber una elección para reemplazar a esos miembros de mesa directiva. Claro. Y hay un plazo que por reglamento, que si no me falla la memoria, es 5 días. ¿No es que tienen que presentarse listas? Sí. Y quien debe dirigir la mesa directiva para ese propósito, incluso, por ejemplo, mañana que se va a ver la censura, es quien compitió con la lista que ganó justamente el actual presidente Sagasti. O sea, mañana, para ver lo de la censura, va a dirigir la mesa, creo que era la señora de Podemos, María Teresa Cabrera, si no me falla la memoria. Sí. Ella va a dirigir mañana la mesa, por ejemplo, para ese debate. Entonces, como vemos, es una situación bastante complicada, compleja, que si además se vincula con toda la coyuntura electoral que tenemos, definitivamente es una posición riesgosa para poder elegir magistrados de una alta corte, que es justamente, como bien decía la doctora Indacochea, es la máxima instancia de control de la Constitución, de que controla a este controlado. Entonces es una cosa que va en contra de todos los estándares internacionales que creo que la distinguida doctora Indacochea conoce muchísimo mejor que yo. A ambos les estoy agradecido, Úrsula Indacochea y Luciano López, para haber podido explicarle en palabras sencillas y con mucho conocimiento de algo que está por ocurrir. Y probablemente, como hemos descrito el escenario completo, esto comience el día de mañana y termine el 7 de julio. ¿Quién sabe? Como reza el nombre de este programa, en el Perú de hoy nada está dicho. Muchas gracias a los dos. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, un abrazo. Muchas gracias.